Buenas tardes, queridos amigos. ¿Cómo han estado? Espero que haya sido una buena semana. Bueno, este es nuestro primer programa del año al lado de Hashem. Ojalá que todos estén cerca de Hashem y que sea un maravilloso año. Bueno, tenemos un programa muy cargado de noticias complejas, impactantes, inéditas, como son lo que está sucediendo en las elecciones de Estados Unidos, que lamentablemente la prensa por una cosa eh, de que le tengan mal a Trump o que dejó de ser una prensa libre, yo diría así, en muchas partes, no ha ido informando. Y que hay una duda de una gran parte del Partido Republicano, del presidente Trump y de sus millones de seguidores, de que creen que la elección es fraudulenta y sienten que le robaron literalmente la elección. Eso obviamente aumenta las tensiones, como la prensa no informa, bueno, y ahora tenemos el día 6 de enero, que lo dije hace rato, que esto iba a terminar de mala manera. Es poco lógico que si sientes que te robaron la elección, que no valías la democracia, que no valías el sistema, que te quedes de brazos cruzados, es dejarte que te roben la elección para los que creen eso. Yo no digo que hubo un fraude, pero hay una más importante que sí lo cree. Y como lamentablemente los tribunales en Estados Unidos actuaron de manera como de tratar de no meterse con un montón de resquicios legales que están mal presentados y que ustedes no pueden. Entonces no se pudo ver las pruebas. Hubiese sido, yo creo que mucho mejor que se vean las pruebas y por último digo, sé que estas pruebas no tienen sentido y se descarta y la justicia lo descarta. Entonces eso tendría más fundamento que la elección es limpia, pero todo queda en la duda. Y lamentablemente, bueno, hubo un meeting, se dice que llegaron, no sé, 50.000, otros 200.000 personas, y se salió de las manos. Empezaron las contabilidad de los votos cuando estaban las discusiones por Arizona, que es uno de los estados que tienen votos de republicanos y de los demócratas. Entró una turba al Capitolio y empezó la violencia. Se tuvo que desalojar. Y bueno, y ahora están en toque de queda desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana del otro día. Y veremos cómo va a seguir. ¿Qué novedades tienes tú que siempre tienes buenos contactos ya, Rodolfo, en Estados Unidos? Sé que estás muy preocupado, pero bueno, si yo se te dije, debería venir. No. Ha habido muchas guerras civiles, lamentablemente, cuando no se, hay dudas del proceso democrático. Yo te digo, la única gran ventaja de las democracias, con toda su corrupción y cosas que no nos gustan, que evitan las guerras. Pero si el sistema ya no lo acepta, a veces tampoco la evitan. ¿Cómo estás, Rodolfo? ¿Cómo estuvo? Bueno, feliz año, ¿cómo estás? Muy bien, gracias estimado Ariel por tus palabras, tus comentarios, por tu entusiasmo y también por la pregunta. Claro, por supuesto, yo coincido 100% contigo. Nosotros en la pauta para hoy escribimos una pregunta para poder interesar a todas las personas que leyeran el Face, ¿no es cierto? Cosa de que se conectaran y nos escucharan y nos hicieran preguntas también. Nosotros le escribimos la siguiente pregunta: ¿qué se decide hoy día, qué se decide hoy miércoles 6 en el Congreso de USA, en el Congreso de los Estados Unidos? Y tenemos que responder esa pregunta y decir que no se decidió nada porque la sesión fue suspendida, ¿no es cierto? Y fue suspendida por los desmanes que se produjeron afuera del Capitolio y porque algunos manifestantes más calientes, ¿no es cierto?, lograron entrar y caminar por dentro del edificio, lo cual efectivamente, según el parecer de los administradores, consideraron que ponía en riesgo la persona de los parlamentarios y se suspendieron las sesiones y todos se fueron para la casa, ¿no es cierto?, esperando continuarla tal vez esta misma noche o mañana. Ahora, la pregunta que uno se hace, ¿no es cierto?, es más o menos la siguiente, pero primero pongamos las cosas en contexto. Según la prensa y la televisión, y exactamente la televisión que odia a Trump, como CNN, por ejemplo, eh, según ellos se juntaron más o menos como 1,5 millones de personas primero estuvieron fuera del
Casa Blanca, pero después fueron caminando hacia allá. Digo caminando entre comillas porque hay como una diferencia como de 1 kilómetro, y la verdad es que estaba lleno de gente desde el mismo Capitolio hasta la estatua de George Washington que está frente del edificio. 1,5 millones de personas. Bueno, todas esas personas tranquilas, con su bandera, por supuesto, pero hubieron algunos desalmados que al más puro estilo Antifa y Black Lives Matter, ¿no es cierto?, rompieron unos cristales, entraron al edificio, incluso uno de los vándalos llegó hasta la testera y se sentó allí en el escritorio del presidente, ¿no es cierto?, entiendo yo que de la Cámara. Y digamos las cosas así para empezar. Tengo un comentario que hacer sobre esto, pero la gente actúa así, estimado Ariel, hay que tener dos consideraciones. La gente actúa así cuando siente que la engañaron, cuando siente que la estafaron. Y la justicia de su país, ¿no es cierto?, los tribunales de su país no las defendieron frente al engaño. Entonces, cuando tú estás convencido porque viste las pruebas de que te engañaron, las presentaste legalmente, formalmente ante la justicia, y la justicia no hizo nada por ti, entonces es natural que la gente tenga ese tipo de reacción, porque eso es lo normal cuando una persona siente eso. Ahora, yo escuché el discurso de McDonnell, que es el líder del Senado hasta el momento, y también de Schumer, que es el líder de la minoría, y también el discurso de Toomey, otros congresales, otros senadores, que condenaban, que criticaban estas observaciones a los votos electorales, en este caso de Arizona, ¿no es cierto? Pero yo diría lo siguiente: mira, estos tipos moralistas, en nombre de la excepcionalidad americana, como le llaman algunos, llegan y pasan la planadora contra 75 millones de personas que creen, porque el 98% de los republicanos que votaron por Trump cree que las elecciones fueron alteradas. Entonces, en ese caso, ellos están dolidos, se sienten engañados y esperan ellos alguna reivindicación del sistema. Pero estas personas con su discurso, oye, si aquí, en nuestro país, en Estados Unidos, estas cosas no pasan, esto nos avergüenza, así que cortémoslas con esto, váyanse todos para la casa, etcétera, etcétera. No funciona así cuando no hay justicia. Esto es lo que hace cuando no hay justicia. Y nosotros vimos que las Cortes estatales y la Corte Suprema realmente se hicieron los lesos y no atendieron ninguna de las presentaciones. Yo creo que lo correcto, verdaderamente, es la sugerencia que hizo el senador Ted Cruz de Texas. Él objetó como senador la certificación, los votos electorales de Arizona, y él sugirió, ¿no es cierto?, crear una comisión investigadora que durante 10 días, compuesta por unos 5 senadores y unos 5 miembros de la Corte Suprema, que por unos 10 días hiciera una investigación profunda de esto y entregara un informe para enseguida, ¿no es cierto?, dilucidar qué exactamente lo que pasó y aceptarlo. Sin embargo, varios se burlaron de él, que lo único que pretendía es que lo trataron de narcisista, etcétera. Entonces, son 75 millones de personas. McDonnell, el viejito ¿no es cierto?, que es el líder de la mayoría republicana hasta el momento, él ya es reprochable la actitud y el discurso de él. Él ya tiene su cargo por 6 años, tiene asegurado su sueldo. Entonces, él actúa algo así, y discúlpame lo que te voy a decir, estimado Ariel. Entonces, el McDonnell actúa así: oye, bueno, como yo ya estoy asegurado en mi cargo, ya tengo mi sueldo para vivir tranquilo por los próximos 6 años, ¿no es cierto? Entonces, que esta gente, estos que se sienten estafados, engañados, que se vayan a la misma
¿Qué tienen los gallos en la cabeza? Que se vayan a la... Total, yo ya estoy bien y estoy tranquilo. Entonces, Oye, eso no puede ser. Rodolfo, sí, oye, explícame un poco, a ver, hay varias aristas acá. Se dijo que en un momento Mike Pence podía él certificar los votos y elegir dónde están los votos en disputa. Acordemos para las personas que nos ven, hay ciertos estados que están en disputa que llegaron los votos de los demócratas y de los republicanos. Son 7 estados, correcto. Es eso sí, entiendo que la justicia no aceptó eso, pasó a la Corte Suprema, él dijo que no tenía, parece que a última hora él no tenía esa atribución. ¿Qué sabe de eso al respecto? Claro, bueno, mira, son 6 estados los que están en disputa, que ya los conocemos, los hemos mencionado en varias ocasiones, ¿no es cierto? Eh, la constitución norteamericana como la chilena es interpretable. El presidente Trump, ¿no es cierto?, seguramente asesorado por sus abogados, estimaba de que Pence tenía la autoridad como presidente del Congreso Pleno en ese momento, de objetar eso, de decir estos votos electorales están objetados, por lo tanto yo lo declaro nulo, ¿no es cierto? Okay. Y el presidente Trump esperaba que Mike Pence hiciera eso. Hay otros que dicen que la Constitución en absoluto le concede ese tipo de facultades al vicepresidente. Yo creo las dos cosas. Yo creo que la Constitución le da el poder, en este caso, al presidente para determinar, porque por algo es el presidente. El titán patriota, como se le dice en las redes, para no tener problemas ¿no es cierto?, con la falta de libertad de expresión que han establecido las redes sociales, ¿no es cierto? Dice de que el vicepresidente no tuvo el coraje para rechazar los votos. Entiendo. O sea, sería difícil el camino a Trump, porque si incluso se objetaran los votos y hubiese reuniones, después debería votar por mayoría simple y ahí necesita votos demócratas. Entonces, Sí, pase lo que pase, parece que no tiene ninguna posibilidad. Me parece que la última posibilidad era que Mike Pence sujetara los votos. Si no, es como alargar el tema a un desenlace más o menos predecible, ¿no? Claro. Bueno, todas las personas piensan que hoy día fue el día definitivo y que ya Trump, el titán patriota, perdió las elecciones y ya no habría nada más que hacer. Bueno, los abogados de Trump, Sidney Powell, que es una persona muy ganadora, porque de todos los casos, 400 casos, solamente uno ha perdido, y también Lynn Good, que tiene, digamos, se maneja muy bien en estos asuntos porque dice cosas fuertes, y otras cosas que están saliendo, ¿no es cierto? Yo leía, por ejemplo, hoy día un reportaje de un ex agente de la CIA, que informaba que no solamente la información llegaba a unos servidores que habían en Alemania, sino que también en Italia, y que las personas que coordinaban esas cosas eran gente importante del FBI, de la CIA, etcétera. Entonces, esto es difícil que se resuelva de aquí al 20, ¿no es cierto? Probablemente las cosas tomen ese curso, pero yo creo, porque la pregunta que uno se hace, ¿no es cierto?, es que va a pasar a futuro. Yo creo que la verdad se va a imponer, la verdad va a salir al aire y se va a demostrar que efectivamente las elecciones fueron alteradas. Lo que pasa es que fueron alteradas por tanta gente que pareciera, digamos, que la multitud las justifica o las santifica, pero aquí la oposición, el rechazo y el repudio, el odio a Trump fue tan grande, fue tan fuerte, que la colusión de enemigos fue tanta que llevaron a cabo esto, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, que no se va a poder tapar. Siempre en Estados Unidos, nosotros lo hemos visto mucho en el cine, siempre este tipo de cosas grandes que quedan allí nomás, siempre hay un periodista, siempre hay un agente que se encarga de hacer la investigación, de encontrar esto, encontrar lo otro. Tal vez esa
esas cosas no lleguen a la Corte Suprema, aunque deberían llegar en su momento, ¿no es cierto? Pero sí se van a escribir, se van a informar, se van a llevar al CIDE, y esto va a quedar en la historia, así como quedó en la historia lo que sucedió con el presidente Richard Nixon. ¿M? A mí me gustaría decir lo siguiente también, justificar la reacción de la gente por la actitud y la acción en este caso de los demos, ¿ah? Del partido antagónico, del partido de fraude, ¿ah? El partido fraude, que es lo que se llama, tú no sé si has oído hablar en Estados Unidos, y que también está llegando aquí lo que se llama la cultura de la cancelación, ¿o no? Sí, sí, no, sí. Es una cultura que no te dejan hablar y te funan y te despiden. Eso ya lleva mucho tiempo en Estados Unidos. Claro, que no Claro, te bueno, dejan ni siquiera hablar. sí, y va un poco más allá. La cultura de la cancelación, ¿no es cierto? Tiene que ver con este objetivo educacional que se está estableciendo en los países de desarrollar el pensamiento crítico, ¿no es cierto? O sea, antiguamente le enseñaban, y esto, digamos, se contrapone con lo que el titán patriota llama la educación patriótica. Antiguamente se contaba en los colegios allá la historia de la valentía, de la visión, del coraje, de la estrategia, de la proyección de los pioneros, ¿no es cierto?, que llegaban para establecer el lugar, y por supuesto iban corriendo para allá hacia la población indígena. Pero ahora la historia se cuenta, oye, lo malo que fueron los colonizadores, porque despojaron a esta gente de sus tierras, de sus culturas, entonces esta gente es mala. Entonces se le enseña a la gente a odiar su propia historia y a destruirla, a cancelarla, y es por eso que van ellos, toman la estatua de algún hombre de la historia y la tiran al suelo, etcétera, etcétera. Entonces, este es un error, ¿no es cierto?, que están teniendo los demócratas allá, y que también se está dando en nuestro país. La gente que sale, por ejemplo, a destruir, es porque consideran que primero los españoles y después los chilenos fueron brutales con la población mapuche, ¿no es cierto? Y les quitaron sus tierras, los hicieron pasar hambre, los humillaron, etcétera, etcétera. Y por eso que ellos salen a destruir a la gente que representa la maldad. Y por eso que ellos toman la bandera mapuche, se arrebosan en ella, porque sienten que ellos son, como te dijera yo, los sufridos, sienten que ellos son los despojados, son ellos los que han sido, digamos, afectados con todo esto, ¿no es cierto? Pero hay que recordar, digamos, que cuando los mapuches llegaron a establecerse en Chile, que se supone que venían del sur de Argentina, también había gente ya en el país. Y ellos hicieron lo mismo, los despojaron para instalarse. Entonces, Bueno, esta es la forma de la es la historia de historia. la humanidad. El Es la fuerte se historia impone con el justamente débil. Lamentablemente es así. Y obviamente es cierto, el fuerte abusa al débil, pero es la historia de la humanidad. Pero ¿qué vamos a hacer? Oye, entonces pareciera que Donald Trump ya no tiene mucho que hacer. Y tendríamos confirmado al presidente Biden, por lo que se está viendo, pase lo que pase. Oye, pasando a otro ámbito, vamos al Medio Oriente. Israel está viviendo que cerraron la frontera, se está llegando a cuarentena, pero a la vez van avanzando muy rápido con la vacunación, llegan como más de 1 millón de vacunas. Exacto. ¿Qué sabes al respecto de Israel? Coméntanos un poquito. Mira, a mí lo que me ha impresionado sobre Israel es el reconocimiento que está recibiendo de muchos países desarrollados por la administración que han hecho de la pandemia. ¿Ah? Ellos no están utilizando en este momento una vacuna propia, a pesar de que hay científicos de ellos que están trabajando en su producción, sino que compraron muchas de las vacunas rusas. Y también, entiendo yo, incluso tienen un stock para traer de China, etcétera, etcétera. Okay. Pero los países desarrollados están emitiendo declaraciones de alabanza, de reconocimiento, porque han logrado realmente vacunar ya más de un millón, y ellos esperan de aquí a 2 o 3 meses tener vacunada a toda la población. Son 9 millones
300.000 habitantes, pero ya habría 1,5 millones de personas que estarían inmunizadas, ¿no es cierto? Que ya pueden, para poder desenvolverse y seguir construyendo el Israel del futuro. Entonces, en ese sentido, uno no conoce en detalle el plan, pero sabe que en relación con la población, la cantidad inmunizada ya es muy alta y ha estado recibiendo muchas alabanzas. Ahora, cuando los propios científicos israelíes ya entreguen su producción de vacuna, ese científico que descubrió que la luz ultravioleta, ¿no es cierto?, puede matar el bicho en 30 segundos, cuando esas cosas ya empiecen a usarse, Israel realmente va a estar a la vanguardia en la protección de su población en relación con todos los tipos de coronavirus que hay. Sí. Oye, y yo me vi en las noticias, bueno, yo sigo un WhatsApp de Comunidad España van viendo el antisemitismo cada vez que atacan a Israel, y inmediatamente el diario El País mostró que Israel le niega la vacuna a los palestinos, como si fuese territorio israelí. Otro país, todo más lo que molestan de que no tienen que intervenir, que se salgan. Es como si Chile le negara la vacuna a Argentina. Son países distintos. Obviamente hay que tener claro que el Hamas, que es la dictadura musulmana brutal, no tiene ninguna relación con Israel, no puede entrar ningún israelí ahí. Y sí, Jordania, donde está la autoridad palestina, tiene su autonomía. Son países vecinos y no han podido conformar su Estado, pero no son israelíes. Pero ya esa la mala leche inmediatamente de empezar a acusar a Israel. Exacto. Todos lo alaban, pero esa rabia, ese antisionismo, como es el personaje que tenemos acá, don Daniel Jado, el gran antisionista, de buscar, de mentir, de tergiversar, no puede hacer algo mejor que en vez de mirar lo excelente que está haciendo y tratar de copiarlo, buscar esta mala onda, este odio permanente que yo digo que esto es un tema quizás de la cámara, pero la palabra Sion, que a muchos les atrae, o sea, a muchos les atrae, a otros les produce placer, como amor, y a otros les produce odio, que yo creo que tiene que ver con una relación más divina. Pero el sionismo a algunos les encanta y a otros les genera un odio, pero infernal, así no lo pueden soportar. Bueno, me parece excelente lo de Israel, pues muy bueno. Sí, sí, Oye, no, y la otra cosa que es obvio y natural, digamos, que esta prensa española y del mundo no va a reconocer en absoluto, ¿no es cierto?, que Israel, el gobierno de Israel, el sistema de salud de Israel, ya ha administrado el traspaso de 1 millón de vacunas a la franja de Gaza. Son además, 1 millón, es 1 millón de vacunas que el ejército, que el gobierno de Israel a través del Ministerio de Salud ya puso, ya están dentro de la frontera. Ahora no pueden ir los médicos israelitas a vacunar a la gente, ahí tiene que ser el propio sistema de salud gazatí el que haga la pega, pero ya recibieron, digamos, ya recibieron el stock de vacunas necesarias, prácticamente con 1 millón para inmunizar a la tercera parte, a las 3/4 partes de la población, que son 1,5 millones. Me parece muy bien, sí. Hay que llevar a los palestinos, ellos siempre he dicho son nuestros hermanos, lamentablemente raptados por gobernantes brutales y un montón de países y políticos antisionistas que apoyan a las peores dictaduras contra los palestinos. Oye, ya que nos quedan 6 minutos antes de entrevistar a Horacio Contreras, háblame un poquito de tu libro, que es tan interesante. ¿Por qué es tan importante los paradigmas y la ideología en la sociedad? Que uno cree que algo es muy simple, pero como que penetra en la cultura y eso te hace tomar rumbos a veces que después no los puedes cambiar, ¿no? Claro, bueno, yo te agradezco mucho la pregunta porque me permite decir lo siguiente. Efectivamente, se trata de un libro, casi 160, 180 páginas me parece, que se llama Paradigmas, Ideologías, Propuestas para Construir Sociedad. Y es en verdad una presentación de todos los paradigmas societales que se han aplicado en el país y de las ideologías que controlan la humanidad, ¿no es cierto? La tesis del libro es bien específica en el sentido de demostrar que la ideología cristiana
que produjo, que produjo el país de Estados Unidos, el país más rico y poderoso de la tierra, y que también le trajo tantos beneficios a Chile, porque cuando se empezó a aplicar existía casi un 50% de pobres, y en este periodo se redujo a 8, el PIB per cápita de $2.000 subió a 25.000, etcétera, etcétera. Decir de que en nuestro país, ¿no es cierto?, del periodo de la República hasta la mitad de la década del 70, se estuvieron aplicando diferentes paradigmas societales, no ideologías, sino paradigmas. Digamos que Bernardo Higgins tenía, la visión que él tenía era de replicar en Chile el sistema social y político inglés, donde estudió Oye, él allá. Rodolfo, disculpa, ¿qué Sí. diferencia hay entre un paradigma y una ideología? Para que la gente entienda. Claro, es que en el paradigma se trata, es como más suave, es como en la forma, ¿no es cierto? Okay. Es transformar a un país, pero en la forma nomás. La ideología es transformar al país en la forma y en el fondo. Y en el fondo. Perfecto. Claro, no es Perfecto. lo mismo, no es lo mismo, por ejemplo, ¿no es cierto?, la República Islámica de Irán, la República Perfecto. Islámica de Pakistán, digamos con Turquía, que es Claro, un país que se claro. declara laico, pero que la inmensa mayoría de la población es musulmana, y que ellos se mueven con algunos parámetros occidentales, etcétera, etcétera. Nosotros estuvimos durante casi medio siglo siendo modelados conforme al paradigma norteamericano. Y ese no es un invento mío, ¿eh? Es un Sí. invento de un gran sociólogo que calificó lo que pasó a mitad de la década del 73, lo calificó como una revolución norteamericanizadora. Oye, Rodolfo, para que la gente entienda, un paradigma cristiano no quiere decir que la gente vaya a la iglesia, se haga religioso, tiene que ver con temas más culturales, ¿cierto? De formas de visión de economía, de organización, ¿no? Claro, mira, una persona me preguntó una vez, cuando leyó el primer libro, que salió hace como 10 años atrás, que se llamaba Chile Cristiano en la historia, en la profecía y en la contingencia, si lo que nosotros pretendíamos era establecer una teocracia, cuando hablábamos del proyecto Chile Cristiano. No, cuando se trata de establecer un sistema cristiano en el país, nos estamos refiriendo a los países del norte de Europa, después de la Reforma Protestante y hasta el año 80, que empezó ya Ya. el progresismo. Nos estamos refiriendo a tener un sistema social y político como los Estados Unidos, con libertad religiosa, con pluralismo político, ¿no es cierto?, con democracia, con desarrollo, etcétera, etcétera. Así que sería en la forma, un paradigma sería la forma de un país cristiano, y eso significa libertad religiosa, obviamente reconociendo que hay una religión que es mayoritaria en comparación con las demás. Bueno, que evidente, y una vez lo dijo bien José Antonio Caz, me acuerdo, Chile es un país cristiano, esa cuestión es, o sea, es evidente, la gran mayoría se siente católico o evangélico o tiene una relación. Eh, Hay un sector ateo, pero no es muy alto, pero la visión cristiana, la cultura cristiana está impregnada en Chile, eso es Sí, innegable, ¿no? sí, es cierto. Hay un 85% de los chilenos que se declara católico. Perdón, cristiano, con un Cristiano, gran yo digo, claro. porcentaje, claro, un porcentaje del orden del 65% que se declara, o 60% católico, un 25% evangélico, que son dos vertientes de la misma religión. Pero es cierto que muchas encuestas también, no nacionales, ni del porte de los censos, pero que muestra que el ateísmo también ha ido creciendo bastante. Teníamos hace 20 años atrás un 3%, y ahora incluso llegamos a un 20-22% de personas que se declaran ateas. En el último censo no se preguntó la pertenencia religiosa, así que eso no se supo. Pero así, Cierto. esa es la realidad.
Ok, oye, vamos a pasar en nuestra segunda parte del programa. Tenemos un invitado muy especial, Horacio Contreras. Él fue compañero del colegio, del curso más abajo de mi señora. ¿Cómo estás, Horacio? Bueno, con su hermana iniciamos este proyecto de Shomer Israel. Lo conozco desde pequeño. Lo voy a presentar un poco. Él es músico. Horacio estudió 11 años en la Universidad Católica del Paraíso, licenciaturas en artes y música. Piano también estudió 11 años en la Católica. Ha sido 10 años director y pianista del coro de niños cantores de Viña. 10 años director del coro polifónico y de niños de la Iglesia Evangélica Pentecostal de Viña. Productor musical en Saca Producciones. También es productor audiovisual de Paralelo 33 Films. Músico, director coral y arreglador orquestal de diversos, ha dictado muchos cursos y actualmente conduce el programa Voz de Medianoche y es director del Ministerio Coral de Voces Reunidas. ¿Cómo Así es. está, Horacio? Hola Ariel, no sé si se escucha para que me confirme el audio, si se Muy escucha bien, se así. escucha. Muy bien. Excelente. Hola Ariel, hola Rodolfo, gusto saludarlo. Muchas gracias por tu invitación a compartir en este programa y conversar un ratito. Y qué rico verte, aunque sea virtualmente, pero hace muchos años que no nos veíamos desde el colegio, yo creo. Así es. Bueno, ahora uno se junta con mucha gente y he hecho muchos Sí, amigos nuevos y por todo virtual y sí. bueno, uno se va acostumbrando. Reencontrando. Pues tú estás igual, pero no, no, Gracias. no te veo ninguna diferencia. Sí. Oye, cuéntanos un poco cómo es ser músico en Chile. Todos dicen que el arte no deja ahí. ¿Cómo lo haces para arreglarte? ¿Cómo puede vivir un músico en Chile? Sí, la verdad es que sigue siendo difícil, po. El campo laboral, hay campo laboral, pero lamentablemente Chile es un país que yo creo que nunca le ha dado el reconocimiento que corresponde al arte. En las últimas décadas yo creo que había una apertura un poco mayor, sobre todo con los Fondart y como una serie de fondos que se han ido abriendo para poder aportar al desarrollo de las artes, pero aún así sigue siendo un espacio que cuesta mucho. Y en el caso específico de la música, por lo menos en mi caso, cuesta mucho. O sea, yo, como leías delante un poco de mi historial, eh, estudié muchos años piano, después estudié en la universidad, traté de trabajar en la música, lo logré, digamos, como profesión exclusiva la música un par de años, que fue cuando trabajé con los niños cantores de Viña, y paralelamente, no nombré todo, pero trabajé como pianista acompañante de varios coros, orquesta aquí en la región, etcétera. Pero por distintas circunstancias hubo un tema ahí, una crisis dentro de los niños cantores, y yo me encontré un poco en el aire cuando quise volver a buscar trabajo en algún otro rubro en la música, siendo que tenía todo un mundo de contactos, simplemente no encontré. O sea, con una trayectoria de más de, no sé, 15 años que llevaba en ese tiempo, como pianista, como director, no pude reinsertarme en ningún otro puesto como músico aquí en la región. Traté de buscar en Santiago, tampoco fue imposible. Y eso fue lo que me llevó a deambular por otras áreas, que es lo que pasa hasta el día de hoy. O sea, yo sigo haciendo música, pero profesionalmente, con un trabajo remunerado, no. Entonces, y es la realidad que viven muchos músicos en Chile. O sea, están obligados a trabajar o en otra cosa, o a destinar mucho tiempo al trabajo de aula, en clase, en colegio, que fue lo que yo también hice un tiempo, aparte del Colegio Niños Cantres, trabajé un tiempo, de hecho, en el Colegio Hebreo. Yo volví como profe un par de años al Colegio Hebreo. Eh, pero eso te quita mucho tiempo a destinar a la música como estudio del arte, porque dedicarte a hacer clases significa hacer planificación, de revisión de material, de evaluación, en fin, y terminas dedicando un tiempo muy pequeño realmente a hacer música, que es lo que le pasa a la gran mayoría de los músicos en Chile. Los realmente pagados, que son los mejores puestos pagados, son los de la Orquesta Sinfónica en Santiago, el director de la Orquesta Sinfónica, o puestos de ese tipo que de verdad tiene que morirse uno de ellos para que tú puedas tomar un puesto de eso. Entonces es Claro, me un poco imagino. complicado, es complicado. Oye, bueno, para que sepa, bueno, Horacio, su padre fue pastor por muchos años en la iglesia de Pentecostal de Viña del Mar, una iglesia bien Sí, grande. sí. Cuéntanos un poco tu relación con la fe, tu apego un poco a Israel. Ustedes quieren mucho Israel, tu papá una vez Sí. hablé con él
Tiene una relación muy fuerte. Estudiaron en el colegio hebreo, todos Sí. ustedes. Sí. ¿Ustedes son 4 hermanos o 3? Está el 4. Edmundo, la María Pasto y el Sí, uno pero hay más. una hermana mayor que cuando nosotros Hermana entramos al mayor. colegio ella ya no estaba, sí. Ella, tenemos una Yo hermana creo mayor, que somos fueron 4. los primeros, creo que Sí. fueron los primeros evangélicos que entraron al colegio hebreo Viña del Mar, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo Cuando que sí, entramos creo yo que no creo que había sí. más. Después, producto de lo que nosotros entramos, llegaron varios más. Pero sí, fuimos los primeros. Sí, mira, mis papás siempre... Bueno, hay un poco una tendencia en el mundo evangélico, contrariamente a lo que se piensa. Muchas veces se piensa que los evangélicos como que tienden a rechazar un poco a los judíos o a Israel, y esto es lo contrario. Producto del conocimiento bíblico, de cuando tú vas estudiando la palabra de Dios y vas estudiando la historia del pueblo de Israel, nace un cariño hacia lo que han vivido, e independiente de las diferencias, obviamente, de fe que tenemos, el hecho de que Israel no haya reconocido a Jesús como Mesías, que es lo que nosotros creemos, pero como pueblo hay un cariño hacia ellos, y es lo que sentían mis papás. Y eso los llevó a querer conocer sobre la cultura del pueblo de Israel, y cuando fueron trasladados, como tú bien dijiste, como pastores a Viña del Mar, se enteraron de que había un colegio hebreo aquí en Viña y fueron a conocer el colegio. Fueron entrevistados por el Morey Bergstein, un excelente maestro y director, eh, y él le ofreció la oportunidad de darles una beca en ese tiempo, porque la verdad es que con lo que mi papá percibía como pastor era imposible que pudieran acceder a la mensualidad del colegio. Así que les dio una beca y ahí se abrió la puerta para entrar al colegio. Primero entraron mis 2 hermanos, Edmundo y María Paz, y después llegué yo. Y para nosotros fue nuestra casa, o sea, eh, yo disfrutaba con las festividades, yo canté en el coro sinagogal, en las fiestas altas un montón de veces, en Rosh Hashanah, en Yom Kippur, me sé todas las canciones tradicionales, cuando había los bailes en esos años, si te acuerdas que se ponía después de almuerzo música para bailar y todo el colegio bailaba, yo bailaba los bailes con todo el colegio, entonces surgió como un cariño aún mayor, o sea, ya como evangélicos sentimos un cariño por Israel, al haber tenido la oportunidad de haber estudiado nuestra escolaridad en el colegio hebreo, más todavía, o sea, el lazo que se produjo para mí, mis compañeros hasta el día de hoy, más con los de mi generación, me refiero a los que eran de mi curso, hasta el día de hoy nos juntamos, para mí son mis amigos, en fin. Sí. Rodolfo, haz una pregunta si tú Sí, quieres por hacer también. supuesto. Ella también es profesor de, bueno, y fue pastor muchos años también. Qué Sí, bien. sí, por supuesto, me agrada mucho conocer a Horacio. Me Igualmente. impresiona su juventud. Yo pensé que iba a haber un viejito, porque siempre las personas que hacen la música en la iglesia son como mayores, así que me impresiona mucho. Sí. Yo siento que la persona que te voy a nombrar es la misma que tu hermana, María Paz. Yo Ya, sí. conocí a María Paz en el Congreso en Valparaíso hace un par Ya. de años atrás, Sí. en que ella participó de algunas actividades que hicimos los evangélicos allí en cuanto a activismo cristiano, comisiones, seminarios, etcétera, etcétera. Y ella era hija del pastor de 14 Norte. Sí. Es la misma persona, ¿no es cierto? Sí, así es, mi papá, sí. Ya, me alegro mucho. Sí. Lo que sí también me impresiona que parece que él ya no es el pastor de la iglesia. Sí, el año pasado fue pasado a pastor honorario. El año pasado vaya cumplía 80 años, así que eh, a- nosotros por un lado lo habíamos solicitado como hijo, y la iglesia también había evaluado que era tiempo que iba a poder descansar, así que él sigue siendo pastor, pero solamente en horario. Pero ahí en la misma iglesia. O sea, él sigue en Viña del Mar participando en la iglesia, pero ahora llegó otro pastor a cargo de la Ah, iglesia. Entonces mi papá correcto. mantiene el cargo de pastor, pero ya no ejerce, Sí, ni, sí, ni él correcto. dirige la iglesia. Esa es la Yo diferencia. quería preguntarte, estimado Horacio, justamente en ese aspecto primero, cómo vives tú en este momento la fe evangélica. Tú asistes a la iglesia allí, a otra, vives en Viña, en Quilpué, en Mm, Villa Alemana, sí, etcétera. sí. Yo vivo acá en Viña toda la vida, casi. Yo llegué de 4 años, cuando mi papá primero fue pastor en San Antonio, en Yoyeo en realidad, y 4 años allá, 5 años, y de otro lado a Viña. Así que yo llegué toda la vida acá en Viña. Y gran parte de mi vida participé en la iglesia donde yo era pastor, que era la Iglesia Evangélica Pentecostal, hasta hace 10 años atrás. Yo soy casado, tenemos 3 hijos con mi señora, y por estas circunstancias tomamos la decisión de salir de la Iglesia Evangélica Pentecostal.
y empezamos a congregarnos en la Unión Cristiana, que me imagino que la ubicas a lo mejor, Sí, la sí, iglesia sí, que muy bien. está en ¿En Echever. Fonescrode o en En Echever. Echever? Ah, ya, Se, en Echever. se formó en Sí, sí, Fonescroe, la Union sí, Church, y después se independizó y salió como Unión Cristiana y sí, se establecieron en Echever, ahí sí, sí, casi no, llegando al sí, estero. sí. No, Y sí ahí la conozco. vamos a cumplir 10 años ahora, que es la iglesia donde nos congregamos regularmente. Eh, y yo, en forma paralela, partí un ministerio, porque cuando estaba en la iglesia evangélica pentecostal, el último tiempo fui el director del coro durante 10 años, el director del coro polifónico que había ahí en la iglesia Sí, de 14 Norte. Entonces salimos y empezamos a congregarnos acá en esta otra iglesia y yo en forma paralela comencé un ministerio coral que se llama Voces Reunidas, que es un ministerio cristiano, pero está compuesto por, o sea, es interdenominacional, compuesto por personas de distintas congregaciones evangélicas que han decidido sumarse a este coro que yo formé. Eh, Trabajamos el 2013, estuvimos varios años en pausa y el año pasado retomamos la actividad y hemos estado trabajando todo el año pasado y continuamos este año. qué Entonces, bueno. o sea, mi actividad es en la iglesia Unión, un poco más como feligres común, digamos, y mi actividad musical la desarrollo fuera de la iglesia, en este ministerio que yo tengo independiente. Correcto. Y ese ministerio tuyo está asequible si uno lo invitara para una ceremonia, para una actividad. Pueden de Sí, día, de noche, cobran por ir a participar o no. eh, no, no, o sea, cobrar no. Y sí, por supuesto, estamos abiertos a cualquier invitación que nos puedan hacer dentro de lo que se Ya, pueda. Ahora, el tema sí es que Voces Reunidas el año pasado partió con una dinámica distinta. Antes que partiera la cuarentena, perdón, fue el año ya antepasado, fue el 2019, a fin del 2019. Y lo abrimos a nivel nacional porque la idea era trabajar un poco por módulos de grabación, grabar un par de temas, subirlo a las redes y después volver a ensayar, etcétera. Entonces se abrió de Arica a Punta Arenas la invitación. Entonces en este momento Voz Reunida está compuesta por personas textualmente de Arica a Punta Arenas, porque tenemos una persona de Arica y uno en Punta Arenas, incluso el extranjero, tenemos de Costa Rica, de México participando ahora, como es todo virtual. Entonces podemos participar, pero el coro son en total casi 100 personas, pero los que podríamos participar son los que estamos cerca de la zona, o sea, los de Viña y los de correcto. Santiago, que son la mayoría igual, que ahí tenemos como unos 50 más o menos. Bueno, pero Entonces hay un grupo que queda afuera, digamos, que evidentemente no podría participar, pero sí, o sea, si sale instancia de una invitación a alguna actividad, con todo gusto. Después les puedo sí, compartir link para que vean unos videos que tenemos de ese tiempo, el 2013, porque ahora estamos en proceso de grabación de nuevos videos, del material que hacemos y el tipo de repertorio que cantamos y todo eso. oye, qué interesante. Me impresionó mucho todo lo que cuenta porque desconocía completamente la existencia de ustedes Sí. y yo, digamos, y yo siempre me siento bendecido de conocer todo el movimiento evangélico en la región Valparaíso. Mm. Yo seguí, digamos, viví muy de cerca la experiencia muy parecida a la tuya que hizo Esteban de arriba de Achupaya, Esteban Medina, cuando él Ujú. formó el Chile Gospel. ¿Ah? Ya, Un sí. coro de canciones espirituales Mm. del tipo de los negros, etcétera, etcétera, Sí. y que creció y se desarrolló tanto. Me hubiera Mm. gustado en ese tiempo saber que también existían ustedes, porque Sí, yo los invitamos a muchas ceremonias, ellos, pero me ya. alegra mucho eso. Vamos a tener en cuenta, ¿ustedes tienen alguna grabación en YouTube? Sí, ¿Tienen eso alguna sí. página, un Facebook? Todo eso. Te voy a compartir después las redes porque tenemos todo eso. Tenemos página web, tenemos Facebook, tenemos un par de videos en YouTube, pero como te cuento, esos videos son antiguos y ahora hemos estado haciendo como otro trabajo distinto, porque igual la idea de Voces Reunidas es aportar al mundo coral, no solamente ser un coro que canta. De hecho, todo el año pasado estuvimos haciendo varias otras actividades. Yo todo el semestre, o sea, perdón, el año pasado, el primer semestre y después parte del segundo semestre estuve haciendo la transmisión en vivo de un devocional de canto. Yo invitaba a las personas a cantar y cantaba himnos tradicionales. Como traigo de la Iglesia Evangélica Pentecostal la tradición como himnológica, entonces fueron casi 8 meses de transmisión en vivo todos los sábados de un espacio de canto. Esa era una de las actividades que hacíamos con Voces Reunidas, que el último tiempo lo tomamos con Voces Reunidas. Y en ese devocional participábamos como con algunos coristas que ayudaban como un poco al canto mandando un video. En forma paralela a eso, hicimos la organización de algunos cursos online también. Cursos de armonía, cursos de dirección coral. Ahora está pendiente un curso que vamos a hacer ahora a finales de enero, que es de producción de estudio, de grabación de audio para coro. En fin, o sea, la idea es aportar
a las personas que quieran perfeccionarse en el mundo de la música, pero especialmente en el área coral, con dirección coral, con cursos de música, etcétera, que son parte de la actividad que hacemos con Voceras Unidas. Ahora, a fin de año, hicimos una cantata de Navidad, que la transmitimos por nuestro canal, que también se los voy a compartir, que fue bien bonita porque el año pasado, con todo esto de la pandemia, por eso nos hemos demorado un poco en sacar nuevo material, porque no nos sumamos de inmediato como a esta avalancha de coros virtuales, como este mosaico típico que se ven de coros así con las caritas cuadradas, y nosotros quisimos hacer una propuesta un poco distinta, que todavía no la hemos lanzado, por eso es que no hemos demorado mucho. Es muy bonita y va a quedar muy bien, estamos trabajando en eso, pero ha tomado mucho tiempo, y es que grabamos a cada corista solo contra un fondo verde. Uno por uno, son más de 70 personas, fue un trabajo gigantesco. Entonces lo fuimos grabando uno por uno y después con un programa se recorta el fondo verde y queda el corista solo y se posiciona en un escenario virtual. Entonces el resultado es que se ve casi textualmente como si el coro estuviera ahí en vivo, los 80 o los 70 y tantos coristas. Entonces es un trabajo súper largo que ha tomado mucho tiempo y estamos en proceso de edición de eso, pero el resultado visual es mucho más bonito. Y para eso tuvimos que diseñar un auditorio virtual, con un fondo, un escenario y todo el tema. Y esta cantata que hicimos de Navidad lo hicimos con este escenario. Ya lo estrenamos en esta primera vez. Entonces, una parte del curso estuvo presencial, que fue también una novedad, que hace muchos meses que no se podía, o nosotros lo hicimos, digamos. Nos reunimos unos 25 personas presencialmente, más otros acompañantes virtualmente, hicimos toda una cantata con ellos, más un grupo invitado. Y estos videos que vamos a sacar son con este fondo y con esta propuesta de coro virtual, pero realista, por decirlo de alguna manera. Tres preguntas Entonces, quería Oye, hacerte sí. también. ¿Sí? ¿Las puedo hacer? ¿O enseguida? Sí, Déjame hacer Ya. Bueno, una si pregunta tú me... que me interesa harto Ya. como músico. Mira, Adelante, adelante. en la tradición judía hay ciertos rabinos que son los hasidistas, sí. que te conectan con Dios mucho con la música, porque la música es algo, son ondas, y dicen que, algunos cabalistas dicen que esas ondas te pueden acercar a la divinidad. Hay casos, por ejemplo, de judíos, por ejemplo, Nati Yafo, por eso se llama, que hace como un rock, pero tiene una letra que te acerca a Dios. En Israel se ocupa mucho rockero, así, música pesada, pero tú lo escuchas y te vas acercando a Dios. Incluso hay una versión como un cover de Despacito, dice Despacito, hace la vida despacito, todo tiene que ver con Hashem y todo. ¿Tú no has pensado de repente eso? Porque los mensajes evangélicos son súper bonitos, pero a veces son como medio formales, como medio clásicos, de ir pensando de otras maneras, porque con una buena música es como una forma distinta, uno puede hacer un excelente mensaje. Sí. ¿O has variado eso? ¿Conoces ese tipo de cosas? Sí, o sea, a ver, en la música cristiana evangélica el abanico de estilos es amplísimo. O sea, en música evangélica tú vas a encontrar todo lo que nombraste. Rock cristiano, rock pesado cristiano, reggaetón cristiano, rap cristiano, de todo. O sea, no hay como una única línea. Obviamente eso ocurrió en las últimas décadas. Yo tengo mis ciertas aprensiones con ciertos estilos. Creo que ciertos estilos, yo creo que no todo cabe dentro de lo que se puede decir. Música cristiana, con el título de música cristiana puedes poner lo que quieras. Y si la letra dice o alaba a Dios, tú podrías decir que es música cristiana. Pero el estilo que estás usando, creo que no todo es utilizable. No todo estilo es utilizable para la adoración a Dios. Por una serie de conceptos que es larguísimo explicarlo, que no quiero latearlos ahora, pero los podemos conversar a lo mejor para otro tema. Y ahí tengo toda una explicación musical, o sea, desde el lenguaje de la música. Creo que la gente confunde en el gusto musical o lo que te pueda traer con entender el lenguaje musical. Y para eso hay que tener ciertos conocimientos técnicos básicos de qué elementos están involucrados en el lenguaje de la música para tú decidir si esto corresponde o no, por qué. ¿Por qué estoy usando esto? Pero sí, obviamente que dentro de ese estilo más amplio que hay, yo he tomado un poco, salirme un poco del estilo tan tradicional, himnológico, que es la himnología es como lo más tradicional dentro del mundo cristiano, y he tomado como un estilo que surgió en los años 90, finales de los 80, 90 en Estados Unidos, que es sobre todo muy inspirado por una productora grande norteamericana que se llama Maranatha Music. Y ellos produjeron una serie de discos que eran un poco intermedios entre una especie de balada rock suave cristiano
con música melódica. Entonces produjeron una mezcla que es muy bonita, porque toma elementos de la música un poco más moderna, llámese batería, guitarra, bajo, por ejemplo, que son la típica conformación de una banda contemporánea, pero con las líneas melódicas más tradicionales un poco y una mezcla un poco entre ambas cosas. Y ese es un poco el estilo que yo he tomado con Voces Reunidas, que justamente va por lo que tú dices, que sea un tipo de música que sea un poco más cercana, que sea un poco más contemporánea, pero sin rayar en música extremadamente de un estilo muy marcado, alejado de la música cristiana, como lo que dijiste tú, el rock pesado u otras cosas. Rodolfo, Sí, mira, sí quería hacerle tres preguntas. No, digamos, pero las voy a hacer todas de golpe. Si me dice después la página web, por favor. Sí. La segunda pregunta es, ¿qué piensas tú en lo personal ahora que tienes un cambio de iglesia en cuanto a los instrumentos? Porque tú sabes que la iglesia evangélica pentecostal no usa los instrumentos, No, aunque sí. últimamente trajeron un armonio, un teclado, digamos, un órgano. Sí. Y la tercera pregunta es si han pensado en algún momento, lo cual sería muy útil para nosotros los evangélicos, si pudieran grabar el himno nacional de Israel. Ya. A ver, la primera pregunta es súper fácil. La dirección de la página es vocesreunidas.com. Súper fácil. Voces reunidas. Vocesreunidas.com. Igual, no sé, después se la puedo compartir a Ariel, no sé, la voy a compartir para en la página y todo. para que lo compartamos. Sí, pero es súper fácil, vocesreunidas.com. Y todos nuestros enlaces son iguales. Por ejemplo, Facebook es facebook.com/vocesreunidas. Instagram igual, instagram.com/vocesreunidas. Y el canal de YouTube también. Si tú buscas en YouTube Voces Reunidas canal, vas a llegar al canal de Voces Reunidas. Tienes que poner canal porque los primeros videos que te conté del 2013 todavía no teníamos canal nuestro en ese tiempo y lo subí yo en mi canal propio. Entonces, si pones Voces Reunidas, lo más probable es que te aparezca el video de mi canal, porque son los que tienen más visitas. A esta altura ya tiene más de 1 millón de visitas. Entonces, no es el canal de Voces Reunidas. Seguro te van a ver esos videos que son de Voces Reunidas, pero están en mi canal. Y si tú quieres buscar el canal, tienes que poner Voces Reunidas canal. Y ahí vas a encontrar el material que ya subimos el año pasado, que son estos devocionales de alabanza que te contaba. Los cursos no, pero los podemos subir de aquí a un par de meses, porque los cursos los hicimos en forma privada, pero los voy a poner público para todos los que quieran perfeccionarse en estos cursos que dije. Y están las dos cosas, esos primeros videos y el canal Voces Reunidas. Eso en cuanto como a nuestros links. Respecto de la pregunta que me hiciste en la iglesia donde estamos ahora que pienso en la música. De los instrumentos. Del instrumento. En absoluto estoy en contra de los instrumentos, a todo lo contrario. Obviamente yo estudié la música en toda su plenitud, digamos, y la instrumentación ofrece una riqueza, amplía la riqueza de la música. Digo amplía porque partamos de la base de la música vocal. Nuestro primer instrumento base con el cual podemos alabar a Dios, que es a través de la voz, de nuestra propia voz, ¿cierto? Entonces los instrumentos amplían la riqueza con la cual nosotros podemos alabar a Dios. Estoy completamente de acuerdo con el uso de los instrumentos. Entiendo en el contexto por qué hace muchas décadas atrás la iglesia pentecostal se prohibieron los instrumentos. Entiendo un poco el concepto que se tenía en ese momento, aunque no lo comparto. Yo me acaté, y cuando participaba en la iglesia pentecostal esa normativa, porque era parte de la iglesia, era miembro, y yo era parte de los que tocaba el órgano y acompañaba a la iglesia con el órgano. Pero sí estoy de acuerdo con el uso de los instrumentos. Pero ahí vuelvo a lo que dije antes. El uso de los instrumentos siempre va a depender de qué tipo de música estoy haciendo y por qué. Te lo voy a tratar de decir, se lo voy a tratar de decir bien rápido para que así me puedan entender. La música se compone de 3 principales elementos, como lenguaje, entender la música como lenguaje, que es melodía, ritmo y armonía. No voy a entrar a describir cada uno de ellos, ¿ya? Pero podemos pensar en que de la manera en que estén en armonía estos 3 elementos, la música que estemos haciendo representa también un espíritu que está en armonía, que está en paz y que representa el mensaje evangélico, el mensaje cristiano, que es un mensaje que trae paz, que trae una esperanza de salvación a través de Dios, y que Dios es paz, es amor, es armonía, es perfección, en la perfección en que convive la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una música que rompe o altera
la armonía y el equilibrio que hay entre estos tres elementos, melodía, ritmo y armonía, es una música que está alterando el equilibrio que se produce dentro de la música. Voy al ejemplo. La conformación de la banda contemporánea actual, casi en su gran mayoría, son teclado, guitarra eléctrica, batería y bajo. La batería es un instrumento absolutamente rítmico. No es ni melódico ni es armónico. Si la batería es un instrumento que tiene una preponderancia de un 80% en la música que tú estás desarrollando, significa que hay un desequilibrio del ritmo versus melodía y armonía. ¿Me entiendes? Por lo tanto, yo puedo usar la batería, pero si la estoy usando de manera no equilibrada respecto de la relación con la melodía y la armonía, estoy produciendo un tipo de música que está alterando de alguna manera el equilibrio que va a producir en mí también. Y el mensaje que me va a entregar, y ahí está el error que mucha gente no entiende y cree que cualquier música sirve. Y cuando tú estudias la música dices, no, no cualquier música sirve. Porque una música que de alguna manera está alterando mi estado físico, mi estado mental, mi estado espiritual, va a alterar la forma en que yo adoro a Dios. Porque va a estar apelando a un aspecto emocional mío. ¿Me entiendes? Lo mismo con música, te pongo el otro ejemplo, música que es meramente instrumental o meramente melódica o meramente armónica y no hay un orden en el tiempo. El ritmo es tiempo, es avance en el tiempo. Entonces, si una música no tiene claramente un principio, un desarrollo y un fin, y una música que está constantemente sonando, que también ocurre hoy en día, es una música en que el ritmo también está en desequilibrio. Porque ese tipo de música que puede sonar muy bonita, muy etérea a lo mejor porque es constante y todo, pero apela a un estado un poco emocional y un poco sensorial de nuestra mente, se me va la palabra, como de éxtasis, un estado como de entrar un poco en un estado neutro, que tampoco es lo que la palabra de Dios nos manda. Porque la palabra de Dios nos dice que debemos alabar a Dios con nuestro corazón, pero también con nuestro entendimiento. Por lo tanto, tampoco es un estado correcto decir que vamos a alabar a Dios entrando en un estado neutro donde el tiempo no existe. Y es por eso que la música debe tener un principio, un desarrollo y terminar. Que la mente entiende que tiene un siglo que se cerró. Y ahí el ritmo también tiene que estar presente, pero en su equilibrio justo. Entonces, para terminar la pregunta, los instrumentos son, creo, casi todos válidos. Yo creo que no hay ningún instrumento que no sea válido en el uso de la alabanza a Dios, pero que cada uno lo usemos en el equilibrio correspondiente para que el lenguaje, como estamos usando la música, esté en ese equilibrio que corresponde para alabar a Dios. No sé si se ha entendido. Yo sé que estoy diciendo un montón de conceptos que requieren explicarlo más largo para que se entiendan, pero para que se entienda, y no quiero entrar un poco en terminología técnica musical, porque ahí sí que lo pueden enredar, pero para que se entienda el concepto como desde afuera un poco. ¿Por qué cuando hablamos del lenguaje de la música hay ciertos elementos que debemos considerar? Súper, Esa era la segunda oye, pregunta. Y la tercera, no me acuerdo cuál era tu tercera pregunta, Rodolfo. Sí, sí, por favor, podrían planificar en algún momento grabar el himno nacional de Ah, Israel. ya, ahora me acuerdo. Voy a contar algo que no le he dicho, pero hace tiempo que tengo la idea de hacer un repertorio judío. No sé si judío, pero en realidad es mesiánico. No sé si Ariel está al tanto de quiénes son los mesiánicos. Los mesiánicos son judíos sí, convertidos al sí, cristianismo. los conozco. ¿Ah? Sí, Ya. Y ellos sí, han sí, los conozco. desarrollado música cristiana, pero con mucha reminiscencia del estilo judío, rítmicamente y todo, y cantado en hebreo. Entonces hay una serie de canciones que son súper lindas, que ya son parte un poco del colectivo cristiano, que yo quisiera tomar con Voces Reunidas y hacerlo dentro de nuestro repertorio. Y ahí podría ser absolutamente el himno Israel, que de hecho ya lo cantamos con el coro de Viña, que obviamente ustedes no supieron, pero cuando yo dirigí el coro de la Iglesia Evangélica Pentecostal, todavía cuando estaba allá, en el año 2009 tuvimos un evento con Estudio Bíblico Internacional y uno de los días hicimos un programa especial de conmemoración y reconocimiento al Estado de Israel. De hecho, Ariel, que la conoce, invitamos a la morada Matuca, ¿sabes? Habíamos invitado también al rabino, pero no pudo ir. Y Matuca estuvo ahí en la reunión con nosotros, se la lloró toda, y cantamos 4 o 5 canciones litúrgicas judías, no mesiánicas, judías. Cantamos el Shema Israel, una de las versiones, de las muchas que hay.
cantamos un Shema Israel, cantamos el Eli Eli de Hannah Senesh, cantamos Tabole Faneja, una de las versiones que se canta para Rosh Hashanah, y terminamos con el himno Israel en hebreo, y la segunda estrofa la cantamos en español. Así que ya hay una versión cantada, así que con todo gusto me encantaría volver a hacerlo con Voz Unida en algún momento. Gracias por la respuesta. Así, pues excelente. Oye, Sí. se nos pasó la hora volando. Uy, sí. Súper Claro. interesante escucharte, Horacio. La música es algo, pero, o sea, el arte muestra el avance cultural. Las sociedades que tienen buen arte es porque permiten ese desarrollo que es la creación. Y para que vean, acá en Sommer tenemos, acá Rodolfo es un escritor, tenemos músicos que van creando. Así que a los que los van escuchando, apóyenlos. La verdad que Chile tiene gente muy buena, pero se dejan muy botados, muy solos. Hay que apoyarlos, ¿no? Sí. Entre todos podemos sacar adelante la literatura, la música u otro arte. Así que los invito a todos a seguir Voces Reunidas, denles like, compartan. Gracias. Si vende cosas, cómprenle, apóyenlo. Y nosotros, bueno, dentro de nuestro humilde programa, trataremos de impulsarlo en las páginas de Sommer. Y bueno, con tu hermana fundamos este movimiento, así que Sí. encantado Sí. de apoyarte lo más posible. No, y lo que te dije cuando hablábamos, y ahora te lo vuelvo a decir aquí en vivo, de verdad, muchas gracias por la invitación. Un excelente espacio de compartir ambas cosas. O sea, nosotros desde el mundo cristiano, pero como decía adelante con la respuesta que te di, nosotros amamos al pueblo de Israel, amamos al pueblo judío, conocemos las promesas de Dios para el pueblo de Israel, y lo lindo es que podamos establecer estos lazos, pues, de compartir e intercambiar nuestras vivencias, nuestra fe también. O sea, hay diferencias obviamente importantes en muchas cosas, pero el Dios en el que creemos sí es el mismo. No estoy hablando de comunismo, no me refiero a eso, sino que el Dios que llamó al pueblo de Israel es el Dios que nosotros servimos. Y eso nos une de alguna manera. Entonces, eso es bonito también de compartir. Absolutamente. Bueno, Horacio, muchas gracias por venir. Muchas gracias, Rodolfo, como siempre. No, a ustedes. Muchas gracias a los que nos siguen. Esto lo subo después en YouTube. Si lo quieren, lo pueden compartir. Me dan un like. Mucho mejor. Sí, por supuesto. Y estaremos la próxima semana nuevamente en el programa Al lado de Hashem, comentando lo que pasa en el mundo, en Israel, con un nuevo invitado. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias a ti, Hasta Ariel. luego. Rodolfo, Gracias. gusto conocerte. Nos vemos. Igualmente. Shalom y Igualmente. chao. Muchas gracias.